Hola amigos, bienvenidos a este quinto capítulo de la serie en la que estamos desmontando las mentiras de la circuncisión. Es raro y una suerte encontrar artículos tan chapuceros como los que vamos a comentar ahora, porque normalmente o omiten los datos para poder rebatirlos o mienten mejor. Pero antes de empezar yo os recomiendo que le echéis un ojo a un librito que se llama Cómo mentir con estadísticas, de Darrell Huff, todo un clásico en el mundillo matemático y estadístico, que aunque ya tiene 60 años sigue en plena vigencia. Buscando un poco hasta lo podéis leer en línea, y sorprende la cantidad de ejemplos médicos que pone. Resulta que al hacer estadísticas no solo puedes manipular la selección de la muestra, sino que puedes manipular la propia estadística. Por ejemplo, cómo demostrar que el dentrífico que estamos vendiendo es el mejor de todos. Pues encargamos estudios a casas independientes y por azar pueden decir que sí o que no. Si no interesa lo que nos dice, lo rompemos y encargamos más estudios, hasta que por azar algún dentista le haya resultado que sus pacientes, por lo que sean, los que usaron esa marca, no han desarrollado caries. Y ese es el que esgrimimos. O como el caso de cierta vacuna de la polio, que se fueron a un pueblo y reclutaron a unos 1000 niños. La mitad los vacunaron y la otra mitad no, como control. Cuando fue por allí la polio, los vacunados ciertamente ninguno enfermó, pero lo que no se dijo es que los no vacunados tampoco ninguno enfermó. Y es que resulta que la polio tiene una incidencia muy baja. Como hay menos tráfico por la noche que por el día, hay menos accidentes por la noche. Como días de niebla hay 2 o 3 al año, hay menos accidentes los días de niebla. De todo esto alguien concluyó que lo más seguro es conducir por la noche y con niebla. Canta el gallo y sale el sol. Como mañana es lunes, vamos a darle un sonífero al gallo para no madrugar tanto. O manipulaciones en el tanto por ciento, como el caso de aquella fábrica que llega a una crisis y reduce el salario a la mitad. Pasa la crisis y le vuelven a subir el salario la mitad de lo que estaban cobrando. O sea, de 1000 han pasado a cobrar 750. En las estadísticas médicas suele aparecer una cosa que se llama OR, Odd Ratio, lo que puede traducirse como relación de probabilidad. Lo podéis encontrar en la Wikipedia, donde le llama relación de monomios. Es muy parecido a dividir tantos por ciento, solo que los tantos por ciento usan el total como divisores y aquí solo los casos negativos. Aquí podéis ver un listado de las obras de Castelsage y Bosch, solo las referidas a las circuncisiones. Se hicieron mundialmente famosos por inventarse una relación que aseguraba que la circuncisión disminuía el virus del papiloma y, por tanto, el cáncer de cuello de útero en las mujeres. Están ordenadas por años y estos son los autores. La M es de Brian Morris, un australiano conocido también por su fanatismo pro circuncisión. De estos vamos a ver el artículo del 2002, del 2005, del 2009, del 2014, en donde ya tienen que corregirse, y los panfletos de Morris. Separado de ellos, he incluido a Van Howen, que yo sepa es el único que se ha enfrentado públicamente a ellos. Esta es una de las páginas donde está alojado. Aquí llegáis fácil con cualquier buscador, ponéis las palabritas mágicas y llegáis a él sin ningún problema. Ya que estamos aquí, picamos en la pestaña de Letters y hay 2 críticas a este artículo. Uno de ellos le recrimina que no haya corregido la raza y la etnia de las mujeres, si son fumadoras o no, si sufren VIH, la dieta o incluso el uso de anticonceptivos. Y algo muy interesante, parece que en otro trabajo al que yo no tuve acceso seguramente porque son de pago, hacen un estudio de los genotipos de los participantes y resulta que las parejas infectadas de papiloma tienen distinto genotipo, o sea que cada uno se infectó por separado y no como presuponen los autores, que es el hombre siempre el malo el que infecta a la mujer. Otros 2 les preguntan si están seguros de lo que dicen realmente, porque hacer esto trae consecuencias sexuales. Bueno, a esto
los autores responden como pueden, con los ORs y todo esto, y aseguran que con este estudio no pretendieron dar argumentos ni a favor ni en contra de Al-Zir, y que les han escrito grupos pro y anti-Zir, incluso que les mandaron un virus informático. Y ahora picamos aquí en el PDF y aquí lo tenemos, el artículo en cuestión que vamos a criticar ahora. El estudio es de 2002. Estos son el elenco de cocineros de esta mentira. En la página de portada, como es normal en estos casos, ya hay un resumen y una conclusión que parece puesta por el propio New England Journal Medical. Que, por cierto, para publicar un estudio en una revista de esta de prestigio hay que superar un montón de barreras. El estudio lo leen por separado dos grupos de censores, que tienen que estar de acuerdo en que es bueno. Bueno, pues la conclusión a la que llegó este estudio es que las mujeres que tienen menos riesgo de cáncer de útero son las monógamas casadas con un marido Zir que tuvo 6 amantes o más. O sea que nosotros, para reducir el riesgo a nuestra querida mujer, tenemos que buscar 6 amantes o más. Y si aún así desarrolla el tumor, es que probablemente no sea monógama. ¿De dónde quito yo ahora otras 4? Hay aquí otros 2 ORs de los que se presume en portada, y ya volveremos a ellos para ver de dónde han salido. Empieza con lo de siempre, que Hutchinson ya en el 1855 dijo que esto valía para prevenir la sífilis y que reduce un montón de cánceres y venéreas y que el 99% de los cánceres de útero se deben al papiloma, no dejando hueco para el resto de las causas. Esto es la gente a los hospitales que han molestado para hacer esta tontería. No podía faltar, como no, la John Hopkins. Nos habla de los métodos, de la detección del papiloma, de los sujetos de estudio, pero esto es mejor que os lo explique yo en una tabla que me tuve que hacer para seguir lo que estaban haciendo. Resulta que este estudio les llevó unos 8 años hacerlo, para el cual invitaron a unas 3.800 mujeres, de las cuales no todas tenían pareja, y aun teniéndola no todos aceptaron participar. Y aun participando no todos entregaron muestras, y aun entregándolas no todas fueron válidas. Muchas de estas cifras las explican y son fáciles de entender. Otras hay que buscarlas con control F. Y alguna hay que deducirla. Me llamó la atención. Y ya por fin llegamos a tabla 1. Es un estudio de las características de los hombres según sean Zir o no. Los Zir están a la derecha y son 370 en total. Y los normales 1500 y pico. En total nos da esta cifra que coincide con las parejas que aceptan. Lo primero que me llamó la atención es este 8, que está aquí suelto, bailando el solito entre números de 3 cifras. Comparativamente el mayor porcentaje es este, y son estudios secundarios que corresponden a los CIR. O sea que comparativamente los CIR son más listos, aunque por ningún lado explica si los listos se operan o la operación les induce inteligencia. En la edad de inicio sexual, comparativamente los CIR se inician tardíamente, a partir de los 19, dando a entender que los CIR son más recatados. Esto es el número de parejas que ha tenido. También comparativamente los CIR tienen 1 o 5 mujeres, o sea que también son más fieles. En el apartado de sexual intercourse con prostitutes, comparativamente con los normales, los CIR no tienen contacto, o sea que son más recatados. El siguiente apartado es de los que se lavan después del intercourse. Aquí los CIR mayoritariamente son los que nunca o ocasionalmente se lavan, o sea que son unos guarros. A pesar de eso, en el aspecto higiénico, resulta que son de los mejores, tienen buen aspecto higiénico. En el apartado de condón uso con regular parienta, comparativamente los CIR son de los que más lo usan.
Y hay aquí un 83, que será clave en todo esto. En el apartado de condón uses con prostitutes, comparativamente, los CIR duplican a los normales en el uso del condón con prostitutes. Y este apartado a ver cómo se traduce. Número de parejas que tuvo la parienta actual. En ambos casos solo tuvieron una pareja, pero mayoritariamente las parejas de los CIR, pero son mayoritarios los CIR, o sea, que mujer que prueba, mujer que no cambia. Y nos vamos a dos apartados que hubiese sido un poco aburrido de explicar al principio. El tema de los años está bastante bien equilibrado. Y aquí de dónde son los sujetos hay una tremenda mezcla. Pero esto es mejor verlo en una copia que tenía grabateada en mi informe. Resulta que este estudio está hecho con gente reclutada en 5 países, unos números de lo más variados, pero que nos vale para calcular un tanto por ciento de los CIR que hay en cada país, ¿no? Y es esta tabla que me ha salido a mí. Este 19.3 es la media de esta muestra concreta, que no significa nada. Así, por ejemplo, mezcla a filipinos donde hay el 91 con colombianos donde hay el 1.4. En España, según este estudio, hay el 11.5%. Y este es un resumen de lo que hemos aprendido en tabla 1, basándonos en los propios tantos por cientos que ponen los autores. Resulta que los CIR son más listos, se inician tardíamente en el sexo, son más fieles, visitan menos prostitutas, son más guarros, pero a pesar de eso presentan autolimpieza. Presentan el doble de uso de condón con sus parejas, el doble de condón con prostitutas. Y además la que prueba no cambia. Yo a esto le llamo sesgo puritano. Y llegamos a tabla 2, que es un estudio del papiloma que se encuentra en ellos. Los CIR siguen estando a la derecha, los normales a la izquierda, y si hacemos esta suma, resulta que son los hombres que han aportado muestras y que han resultado válidas. El número de condones con regular parienta ya ha bajado de 83 a 77. Y aquí poco más hay que ver. Nos vamos a esta misma tabla donde ya tenía unas anotaciones. Y es curioso que el papiloma entre hombres CIR es del 5.5% y entre los normales es casi el 20%. También es curioso que la máxima poda se la hayan dado a los colombianos, en donde hay bastante papiloma, pero poca circuncisión. Y la mínima poda se la hayan dado a los filipinos, donde es altísimo el número de circuncidados, pero muy bajo la incidencia del papiloma. Sea por casualidad o provocada, esta poda que han metido ha hecho, la relación es de 1 a 4. No debemos pasar por aquí sin recordar las sabias palabras de Van Howen, pediatra de la Universidad de Michigan, y que también desmonta el mito de que todo esto reduce el VIH. Tiene un PDF en internet, algo escondido, que a mí me costó un huevo piratear, y aquí es donde critica la tabla 2 que acabamos de ver, la John Hawkins otra vez, y os leo una selección de párrafos que he traducido. Algunos han reclamado, con una biografía selectiva, que la circuncisión en hombres reduce el riesgo de papiloma, y que esta idea se ha convertido en un argumento pro-CIR en un pasado reciente. Funciona bien para ellos, ya que combinan el alarmismo de las enfermedades de transmisión sexual con el alarmismo del cáncer. Y que ese alarmismo en torno del papiloma es un tanto erróneo, ya que el 80% de las infecciones se resuelve de manera espontánea en el primer año, y el 90% se resuelve también solo en los 2 años, y que en las mujeres es bastante común, ya que 4 de cada 5 lo padecen en algún momento de su vida.
Pero esto no quita de que ese virus pueda ser mortal. Y habla de un sesgo de muestreo, porque solo sondan una parte de los genitales. Y habla de la chapuza estadística, que significa mezclar filipinos, donde hay un montón de gente CIR, con otros donde hay muy poca. La gran mentira que se extendió entre los pro-CIR, de que previene o reduce el cáncer de útero de las mujeres, y que esto mismo se dijo, por ejemplo, en la Asociación Americana de Pediatría, y habla de 4 pinochos, y dice que hay otros estudios que dicen todo lo contrario, y que cuando asistió a la Conferencia Internacional de SIDA del 2012 en Washington DC y oyó tantas veces la misma mentira, la cabeza le iba a estallar. Incluso un tal Tim Farley de la OMS, y cuando le preguntó en qué se basaba para decir eso, en su estilo grandilocuente cambió de tema. Que los entusiastas de la CIR a menudo mencionan este estudio del 2002 y habla de la tabla 2 que acabamos de ver, que es imposible estratificar por país y sacar nada en claro de todo esto. Y que las mayores esperanzas de los pro-CIR se han enganchado a un estudio mal hecho, que sugiere que los intactos contagian papiloma a sus mujeres y que hay una relación del papiloma con el cáncer cervical cuando no son equivalentes. Siguiendo con esta tabla 2 y estudiando un poco más la poda que han metido, resulta que los normales pasaron de 1543 a 847 y los CIR de 370 a 292. Por eso el 19.3, que era el tanto por ciento de la muestra del principio, pasó a 25.6. Esta simple variación demuestra un nuevo sesgo puritano. Resulta que los CIR son más responsables, más cívicos y más comprometidos a la hora de colaborar con la medicina y entregar muestras. Y ya estamos en tabla 3, que es un estudio del riesgo del cáncer de las mujeres según tengan marido CIR o normal, de acuerdo a las características de las mujeres. Para eso las dividen en mujeres de control y mujeres con cáncer. Sorprende que aquí ya no hay tantos por ciento, sino que trabajan exclusivamente con ORs. ORs que tiene aquí un asterisco. Si hacemos la suma de estos dos numeritos y de estos dos, nos dan los totales, que lo vemos más fácil en esta copia de la tabla con anotaciones que ya tenía. El total de las con cáncer es esto y las de control es esto, y el total es este otro, que coincide con las mujeres cuyas parejas aceptaron someterse a este estudio. Sabiendo los totales parciales, se puede calcular el tanto por ciento de las que tenían marido CIR, que en cáncer supone casi el 20%, y repitiendo la maniobra en las de control, resulta que son casi el 19% las que tienen marido CIR. Entonces, comparativamente, puede verse claramente que la CIR en absoluto les reduce el cáncer de útero. Entonces, si no le reduce el cáncer, ¿cómo es que le sale un 0,72 de OR? Cuando una cosa no es ni buena ni mala, el OR sale 1. Cuando la cosa es buena, el OR sale menor que 1, y tanto más bajo cuanto mejor sea la cosa, el fármaco o una operación quirúrgica como en este caso. Y ciertamente, a mí me sale un OR de 1.06. 0,7, lo que indica que la CIR es mala para el cáncer de útero. ¿El por qué a ellos entonces les sale un OR de 0,72? Pues lo explican aquí abajo. Aquí, que los ORs han sido ajustados, que es la manera de llamarle a las manipulaciones de manera eufemística. Estos ajustes pueden tener alguna motivación, ciertamente, pero que haya tanta variación
en el OR calculado tanto por mí como por calculadores automáticos en línea que hay. Significa que la muestra no es lo suficientemente homogénea como para equilibrar los ajustes. Esto puede ocurrir con muestras reducidas, pero ahora mismo estamos hablando de la muestra en general, donde los números son más grandes y por tanto la dispersión relativa es menor y la certeza es mayor. O sea, que este OR está amañado. Y no es lo único que lo está. Aquí, donde pone condón use, mujeres que dicen que sí, de los CIR con cáncer, 22. De las CIR sin cáncer, 33. Que sumado da 55. ¿Cuánto nos decía en tabla 1 que usaban condón con sus mujeres los hombres CIR? 83. Con el agravante de que hay una anotación en aquel concepto que dice que colombianos y españoles han sido excluidos de apuntarles los condones que usan con sus mujeres, que vienen a ser el 10% de los CIR. Que nos digan que los CIR son más listos, más castos y más puros que el resto es increíble, pero matemáticamente o en juicio no puede demostrarse que eso sea mentira. Pero el tema de los condones sí que demuestra que todas estas estadísticas están falseadas. Que todos estos números son un invento para agradar a quien quiere creérselo. Y sabían que hay mercado para esto. Pero vamos a seguir buscando curiosidades y mentiras. Nos olvidamos del grupo de control y nos centramos en las mujeres con cáncer, que es la que nos interesa. Aquí, en nivel de educación, hay algo que sorprende. Este 94 está cerca del 100, sin embargo, en la otra columna hay una variación de 1 a 4. En el año de inicio sexual tampoco es lineal la variación. Ascendiendo, hay que multiplicar por 3 y aquí hay que multiplicar por 2. Y lo mismo ocurre en el número de parejas que tuvo. De esto que acabamos de comentar, yo le calculé aparte los tantos por 100 y resulta que, refiriéndose a las mujeres con cáncer siempre, y que tienen marido CIR, resulta que tener estudios secundarios aumenta en riesgo en 3 veces frente a la que tiene estudios primarios. Las monógamas, o sea, las que solamente han tenido una pareja, tienen más cáncer que las que han tenido varias, una relación 4 a 3. Y por otra parte reaparece el sesgo puritano, porque si nos olvidamos de las que tiene cáncer y las que no, y hacemos una suma de las que tienen marido CIR y de las que no, llegamos a interesantes conclusiones. Resulta que las que tienen estudios primarios tienen tendencia a emparejarse con los normales. Por tanto, las que tienen estudios secundarios o superiores tienen tendencia a emparejarse con los CIR. Por otra parte, las que se inician sexualmente después de los 19 tienen tendencia a emparejarse con los CIR. Y las de sexo precoz con los normales. De la misma manera, las mujeres que solo conocieron un varón tienen tendencia a estar emparejadas con CIR y las que han tenido muchos amantes, más de 2, tienen tendencia a estar emparejadas con gente normal. Y hay otra cuestión que es demoledora. Vamos a suponer, para simplificar, que el porcentaje de las que tienen marido CIR es más o menos el mismo, tanto si tienen cáncer como si no, y pongamos que ronda el 20%. Habíamos aprendido antes en tabla 2 que los normales tienen 4 veces más papiloma que los CIR. De esto se deduce que la CIR tiene un poder de contagio 4 veces mayor. Y ahora, de la tabla 3 cogemos este 4 grupo de mujeres.
que son las monógamas, las que solo conocieron un varón. Yo supongo que ellos eligen este grupo porque al ser nuevas y virginales, de estar contagiadas, se habrían contagiado de su marido. Si también incluyesen a las que hubiesen tenido varias parejas, ya no estaría claro quién las habría contagiado. Recordemos que esta tabla 3 estudiaba según las características de las mujeres. Y recordemos también que a pesar de ser monógamas, tenían más cáncer que las no monógamas, concretamente en una relación de 3:2. Bueno, pues aquel grupo de 4 mujeres, aquí los tenemos. Podéis comprobar que los números coinciden. Y esta vez es un estudio no de ellas, sino de las características de sus hombres. Mujeres con cáncer, que tienen maridos CIR. Comparativamente con los no CIR, resulta que las que más cáncer tienen, estas, son las que su marido se inició después de los 17 años. O sea, que es mejor tener un marido que sea un pillo que se haya iniciado antes de los 16 años. Número de parejas que ha tenido el marido. Comparado con los no CIR, comparando todo esto, resulta que ciertamente el que haya tenido más de 6 parejas les reduce el cáncer de útero. Siguiente. Intercourse con prostitutes. Prácticamente son los mismos números que aquí arriba y también se puede deducir por la misma regla de 3 que la que tenga un marido que tenga intercourse con prostitutes es la que menos cáncer de útero presenta, comparativamente. Y aquí también, comparando estas cifras, resulta que la que menor cáncer de útero tiene es la que tiene un marido que practica sexo de alto riesgo. Todo esto es bastante coherente con todos los ratios que ellos ponen. Por ejemplo, este 0,42, que es el del que se presumía en portada. ¿Os acordáis que dijimos que allí volveríamos? Esta es la conclusión del estudio de la que se presume en portada. Si quedan dudas de si es otro 0,42, fijaros también en el 0,23 y el 0,79. Y sin embargo, si de ORs va la cosa, antes de presumir del 0,42, debieron haber presumido del 0,18, o sea, de sexo de alto riesgo, seguido por el 0,32, los maridos iniciados antes de los 16 años, después el tener 6 parejas y después el intercourse con prostitutes. Esto es una puta mierda. Y el otro R del que presumen en portada sale de la tabla 2. Y aquí tenéis las cuentas. En esta ocasión el OR sale a la primera sin ningún ajuste. Y esta es una tablita que me tuve que hacer para aclararme de todo lo aprendido en tabla 3 y 4. Según hemos aprendido, protege a la mujer. No tener pareja CIR. 18.8 frente a 19.8. Pero aún teniéndola, no ser monógama. 15.2 frente a 22.0. Todo esto referido al desdoblamiento del 18.8. Todo esto referido al desdoblamiento del 19.8. Pero aún siéndolo, que el marido se haya iniciado antes de los 17 años. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Sabéis leer. 11 frente a 27%. Esto referido al desdoblamiento del 22 de arriba. O que el marido haya tenido 6 parejas o más. 16 frente a 35. Esto es lo publicitado. O que el marido frecuente prostitutas. 17 frente a 33. O que haga prácticas de riesgo.
Claro que pueden decirme, oye, que tú estás manipulando los datos. Salen esas cifras porque los CIR son unos puritanos. Y sí, tendrán razón. Pero eso mismo es precisamente lo que están haciendo ellos. Si no, a cuento de que presumir de las 6 parejas o más. Y esto me recuerda que en tabla 4 ya no vimos nada de condones. ¿Por qué? Porque los CIR son gente elevada y espiritual, unos auténticos caballeros puritanos, que por eso en comparación son mayoritarios los que usan condón. Claro que si usan condón quizás sea esa la protección y no la circuncisión. Por eso, llegados a tabla 4, mejor no hablar del tema. Y en este apéndice entiendo que son los organismos que han colaborado en la realización de este informe de alguna manera. Como podéis ver, hay un montón de organismos públicos y universidades. No podía faltar la Johns Hopkins. Y en las referencias vamos a ver a cuántos conocemos. Anda, mira, y citan a Van Howen. Seguro que para ponerlo verde. Señor Simpson, ¿cómo explica que mientras pequeñas gamberradas como los grafitis descienden en un 80%, las palizas indiscriminadas ascienden en un 900%? La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. Oh, qué tarde se hizo ya otra vez. Este capítulo iba a durar un cuarto de hora. Llevamos media y aún no llegamos ni a la mitad. Pero es que son tantos los disparates que hay que rebatir. Después de la cálida acogida de su artículo del 2002 por parte del gremio de la medicina, en el 5 repiten con otro, de cómo la clamidia trachomatis afecta a mujeres según tengan marido CIR o normal. Nos vamos a las tablas, que es lo que entendemos, y el estudio consistió en 300 mujeres, de las cuales 84 eran seropositivas. O sea que tenían anticuerpos contra el trachomaquis en la sangre. Debemos saber también, el total de los testados está a la derecha de esta aparente división y los positivos están a la izquierda. Ya sorprende que la mitad de las colombianas y un tercio de españolas y tailandesas lo padecen o lo padecieron. También sorprende que el 80% de la muestra de esas 300 mujeres sean maduras. Después vienen otros dos agrupamientos. El de número de parejas que tuvieron y la edad de inicio sexual. Estos dos grupos son el mismo. Ya me dirás si no, cómo vas a meter 62 de un grupo en el 22 del otro. O sea que ambos grupos coinciden como mínimo en 2/3. Sorprende que en el grupo de arriba, amantes que tuvieron, solo el 16% tuvieron más de 2. Y en el de abajo, de inicio sexual, solo el 16% se iniciaron con 17 o menos años. En la división por condón use, también sorprende que haya más contagiadas entre los que usan condón que entre las que no, en una proporción de 3-2. Claro que a esto se puede argumentar que las contagiadas, sabiéndose contagiadas, usan condón. Y pasamos a la continuación de tabla 1. Aquí en esta continuación es un estudio de las características de sus maridos. Empieza por amantes que tuvo ¿no? Y vemos que cuanto más amantes tuvo el marido, más trachomaquis tienen las mujeres, lo cual tiene una cierta lógica. En el siguiente agrupamiento, año de inicio sexual del marido, las mujeres que más trachomaquis presentan son las de marido iniciado precozmente.
Yo no lo puedo asegurar, pero mi apuesta es que este grupo de los iniciados antes de los 16 está incluido en los que tuvieron más de 11 mujeres. Lo digo por estos 2,38 tan abultados que hay. Si no fuese así, se diluiría uno de los 38. Siempre puede haber excepciones. Y aquí otra vez la discrepancia con los condones. En la tabla 1, mujeres que sí usan condón, 40. Sin embargo, aquí en la continuación de tabla 1, son 53 los hombres que dicen haber usado condón. Y eso que hay una anotación. Se han excluido para este cómputo los españoles y colombianos, que en total suman 82. O sea, aún siendo cierto, es de suponer que tienen 300 fichas. Es curioso que haya pasado inadvertido a tan agudos observadores que en la misma ficha no coincida lo que dice la mujer que lo que dice el hombre. Bueno, pues por si esto fuese poco, llegamos ya al final, en donde dividen a sus maridos en CIR o no CIR, en donde les salen unos numeritos aquí, pues los que sean, ¿no? Y hallando el tanto por ciento que ya lo hallan ellos, las mujeres de marido CIR presentan casi un 20% de trachomaquis, mientras que las casadas con normales lo presentan en un 33%, o sea, prácticamente una relación de 3 a 2. Esa proporción, ya así a ojo, es incompatible con el OR que están dando de 0,20. Y ciertamente vamos a comprobar el OR que les sale a ellos. Como sabemos los positivos y sabemos los totales, podemos hallar los casos negativos, que son 1,25 y 9,1. Aplicamos la formulita del OR que ya hemos visto y según la calculadora sale 0,48. Quiere esto decir que según estas cuentas la CIR es buena para reducir el trachomaquis, pero no tanto como el 0,20 que dicen ellos. De todas formas, este apartado es la demostración de que esto es mentira. Porque si nos vamos a tabla 2, que es exactamente lo mismo que la 1, pero desglosado en maridos normales y CIR, los CIR estarán a la derecha. Bueno, pues en esta tabla 2 se arrancan con el final de la 1. Cogemos una foto del final de la 1 y la solapamos para comparar. Vemos que los números de base coinciden y los tantos por ciento. Sin embargo, el OR ya le ha cambiado. De 0,20 pasó a 0,18. Y esto no es una errata, porque el intervalo de certeza también le han variado. Volvemos a la portada. ¿Qué os creéis? ¿Que van a presumir del 0,20? No, presumen del 0,18, que es mejor. Ahí está, el 0,18 y el mismo intervalo de certeza. Pero sigamos con la tabla 2. Conociendo el total de hombres por país y los CIR en cada uno de ellos, podemos calcular el tanto por ciento de CIR que hay en esos países. Y me sale esto. Al hacer el desdoblamiento, se refuerza la idea de que las que han tenido más de 2 amantes son las mismas que las que se iniciaron antes de los 17. Descifrar lo que significa el agrupamiento por papiloma me costó más que descifrar la factura de la luz. Porque o son negativos o son positivos. Hasta que caí en la cuenta que en cada una de estas dos opciones se está haciendo un estudio del trachomaquis. De todas formas, sabiendo los positivos y negativos, se puede calcular el tanto por ciento de papiloma que hay. Y a mí me sale esto. Que, bueno, dentro de lo que cabe, es coherente con su estudio del 2002. Los ORs no me coinciden, como suele ser normal. Dividiendo por el uso de condón, llegamos a la conclusión de que los condones propician el contagio. Y por otra parte, haciendo una comparativa, llegamos a la conclusión de que los CIR usan menos condón que los normales, cosa que se contradice con el estudio del 2002. En el aspecto higiénico también es curioso. Resulta que en los normales, la que más trachomaquis tiene es la que su marido tiene un aspecto higiénico
pobre o medio. Sin embargo, en los CIR resulta que tienen más trachomaquis el que tiene un buen aspecto, pero unas 4 veces más. Y ya por fin llegamos a tabla 3, que es la última de este trabajo del 2005. Aquí han cambiado de bicho. Es otra clamidia, pero Pneumoniae en este caso, que como explican en portada, no es una infección de transmisión sexual y que no es significativamente relevante el estado del marido con el contagio de la mujer. Para este bicho han estudiado a las 300 mujeres que anteriormente, solo que en este caso incluyen a 5 más. A ellos les sale un OR de 0,67. Significa que la CIR es buena para que las mujeres eviten este bicho. Pero viendo el porcentaje de seropositivas que hay, hasta un ciego puede ver que esto es imposible. Y ciertamente, como antes, calculamos el número de negativos y calculamos el OR. A mí me sale un 2,43, lo que significa que la CIR favorece que las mujeres tengan eso. A más amantes, más contagios. Y aquí por fin ya poco más. Termina con la sección de agradecimientos, en donde da la impresión de que están poniendo las matrículas de las becas o subvenciones o algo así, hasta del Rockefeller. Y aquí organismos implicados de alguna manera en todo esto. Universities yo llegué a contar unas 5. Vaya rollo de capítulo me está saliendo. Si alguien ha sido capaz de llegar hasta aquí, que avise que le debo una cervecita. Pero es que esto no tiene fin. Aquí hay más trampas que en una película de chinos. En la portada, por ejemplo, donde está el resumen de todo lo que vendrá después, que ya hemos visto 20 veces. Se atreven a asegurar que reduce el riesgo en un 82%. Y la única explicación que le veo a ese 82 es que lo saquen del complemento al 0,18, que se lo inventaron en tabla 2. Pero ¿quién puede creerse que esto reduce el 82% cuando los seropositivos son 33 y 19? Bueno, pues tantas veces he visto lo del complemento a 1 que ya me entran dudas. Y entonces investigué cómo pasar de OR a tanto por ciento y no lo encontré. Pero uno de los mejores PDFs que encontré ha sido este, que está en murciasalud.es, que para mi gusto está en un buen equilibrio entre precisión y sencillez. Empieza hablando del riesgo, que básicamente es el tanto por cien que conoce todo el mundo. Sigue la explicación con la reducción absoluta del riesgo, que es el riesgo de los tratados menos el de control. Sigue con el riesgo relativo, que es el riesgo de los tratados dividido por el riesgo de control. Y sigue con la explicación de la reducción relativa del riesgo, que es la reducción absoluta del riesgo dividido por el riesgo de control. Esto precisamente es lo que hemos hecho en el capítulo de los cánceres, cuando criticamos el PDF del Jonathan Green. Y lo hicimos sin saber que se llamaba así, ni sin saber la formulita. Y aquí abajo es donde aparece el complemento a 1. Pero ese complemento a 1 es aplicable al riesgo relativo, no al OR. Los ORs los explica después. Y ya hemos visto que son como el tanto por ciento que hemos visto antes, pero en vez de dividir por el total, se divide por los casos negativos. Bueno, pues si aún no quedó claro, me he buscado otra web. En este caso, Ciencia sin seso, locura doble. La trampa de la ratio. Otro que se sabe el truco de las ORs y cómo mentir con estadísticas. Y aquí una gráfica de cómo varía el OR y el riesgo relativo. Y cómo interesa usar una u otra dependiendo de lo que queramos vender.
Son tantas las trampas hechas que hay que hacer una lista para seguirlas. La primera es la propia selección de la muestra. El 80% de maduras. Solo el 16% con más de 2 amantes. Solo el 16% iniciadas antes de los 17, que son el mismo grupo. Y un sesgo puritano en los CIR. Segundo, sale un OR de 0.48, pero ellos ponen 0.20. Tercero, al cambiar de tabla pasan del 0.20 al 0.18. Y cuarto, usan ese OR de 0.18 para decir que reduce un 82%. El resultado de todas estas manipulaciones, que según sus propias cifras, cada 100 infectadas en los normales, se infectarían 60 en los CIR. Pero después del truco nos están dando a entender que solo se infectan 18, o sea que de 60 han pasado a 18. Con todos estos engaños han conseguido multiplicar por 3 el supuesto efecto protector de la CIR. Y pasamos al tercer PDF de Bosch y Castelsagé. Es un simple PDF de 3 páginas del 2009. Hay una gráfica que recoge distintos estudios sobre el tema del papiloma. Incluye el de ellos mismos, con un 0,37 que está sacado de su estudio del 2002. Ese 0,37 son de los que dicen estar, pero si se comprueba clínicamente da otro OR, o no sé también si lo ajustan. El caso es que aquí hay otro OR de 0.44. De todas formas, el que ellos dicen de 0,37 se supone que sale de aquí, y a mí me sale un 0,23, lo que es todavía más bueno que el de ellos. Le echamos un ojo al SBARE este, del 2002, que tiene un OR realmente bajo, 0,20. Aquí está el SBARE, es un estudio hecho en Dinamarca, también del 2002, y esta es la tabla de donde sale ese 0,2. Yo lo he comprobado y ciertamente es 0,20 y pico. Este estudio está referido a 198 hombres, pero es que hay una segunda tabla, que es difícil de interpretar. Yo supongo que se trata de esos casi 200 hombres, en donde el análisis del virus del papiloma ya es más específico, y los divide en oncogénicos y no oncogénicos. ¿El por qué se redujo la muestra de 200 hombres? Pues puede ser porque no haya sido válida la muestra. El caso es que les da unos ORs de 0,4, 0,6, incluso este último, si se ajusta le sale un 0,8. Pero es igual, eligen el mejor de los casos, que es 0,20. Si nos vamos al de Bacarela, del 2006, el dato sale de aquí. Parece que estos datos están aportados por una clínica de vasectomías. Si nos fijamos en el tanto por ciento de papilomas que hay, parece que en México, nos da 11 frente a 2,5, que contrasta con el 20-5 del estudio de Castelsagé. Y si nos vamos al SINC, un estudio hecho en Corea del Sur, también por Bacarella y Silvia Franceschi, y Jung-il Kim Jong-il, pero ese no es nuestro amado líder supremo. Bueno, el dato sale de aquí, y podemos comprobar cómo el 80% de los subcoreanos están operados. Esto por la influencia de los Estados Unidos. Este es un gráfico que acabo de encontrar, no sé en dónde, desde que se enrolla. Y nos vamos a la segunda gráfica que hay en el PDF este del 2009. Yo la verdad es que aún no salgo de mi asombro. Es que aún no puedo creerme que lo haya entendido. Es un gráfico de barras basado en el trabajo del 2002. Como podéis ver, todos los numeritos coinciden. Un OR igual a 1 significa que la cosa es neutra. Si es menor que 1 significa que es bueno. Y si es mayor que 1 es que la cosa es mala. Y nos están vendiendo la moto con que todo esto es muy bueno para la mujer porque tiene un OR de 0,75, menor que 1. Pero es que menor que 1 también es tener un marido que haga prácticas de alto riesgo
seguido con un pillín que se haya iniciado antes de los 16 años, seguido por alguien que haya tenido más de 6 parejas, que esto es lo que se publica en portada, o que haga prácticas sexuales de riesgo intermedio, o que visite prostitutas. Y es que lo contrario es malo. De hecho, esto mismo lo vuelven a explicar ahí al lado. Y remata con un tercer gráfico de cómo esto reduce el SIDA en África. Capitán, nos atacan los indios. Son 501. ¿Y usted por qué sabe que son 501? Porque adelante viene uno y detrás unos 500. Y pasamos a lo que creía que era el último PDF que nos faltaba por comentar. Pero en realidad quedan dos. De todas formas, prometo no enrollarme más. El del 2012 es una revisión sistemática y un metaanálisis. Lo del metaanálisis también es una cuestión que a mí me da muy mala espina. Consiste en juntar un montón de estudios sobre cierto tema y juntarlos todo en uno. Claro que todo esto del metaanálisis se presta a recoger los estudios previos que interesan para lo que queremos vender. Nos aseguran que existe alguna evidencia de que esto protege las venéreas, especialmente el papiloma, a hombres y mujeres, dándole un OR de 0.57, cuando en el 2009 le daba 0.52, o sea que ya no es tan buena, y que este metaanálisis demuestra una robusta asociación inversa, o sea, cuanto más CIR menos papiloma. Aquí podéis ver una bonita gráfica, agrupados según los sujetos tienen el papiloma, o se contagia, o les desaparece de manera espontánea. Como podéis ver, incluyen a su propio estudio del 2002, que es el más numeroso, por tanto el que más pondera. Y también podéis ver que en algunos estudios los datos se dan en ORs y en otros se dan en riesgos relativos y en otros se dan en HRs, que no sé lo que son. Bueno, pues de todo esto, como siempre, eligen el dato que más les interesa, el más favorable, que es el OR de 0,57. Y ya paso al artículo del 2014, donde parece que se tienen que desdecir de lo dicho. En un artículo de título totalmente anodino, que para nada hace suponer que se están retractando de todo lo que han dicho. En el fondo dicen que las asociaciones reportadas de la ACM y el VPH en hombres han sido inconsistentes. Para eso parece que han hecho un nuevo estudio en Cuernavaca, en Brasil y en no sé dónde. Y el resultado es que la incidencia global de nuevas infecciones por papiloma no difirió por estado de la MC. Aunque parece que no se les quitó del todo la idea, porque siguen manteniendo que para ciertos virus la cosa es buena y para otros no. Aquí lo pone, que la CIR no está asociada a la incidencia o curación espontánea del papiloma. Unas tablas muy bonitas, muy sesudas, donde ya no hay rastro de sesgo puritano, gráficos prácticamente iguales, tablas enormes de cifras, según de qué tipo de papiloma se trate. Yo no voy a decir qué ocurra en este estudio, pero a mí no me extrañaría coger cualquier otro estudio de medicina, pasar todos estos numeritos a ASCII y poder leerse. Esto es todo mentira. Bueno, por hoy llega, ¿no? Por lo menos para mí. Hoy hemos visto cómo se construyen las evidencias científicas. Pero falta la otra mitad, de cómo se asocian a los más fervientes promotores de esta locura. Esto lo veremos en los panfletos de Morris. Y también veremos la tremenda influencia en este tema que tienen los cofirmantes de estos panfletos.
Bueno, pues me pongo a ello. Nos vemos pronto.